La doctora Andrea Uboldi, bueno, médica infectóloga, fue ministra de Salud de la provincia, es una especialista de consulta, conforma el comité de expertos en analizar este tema y bueno, es un gusto que la tengamos en línea unos minutos. Andrea, buen día, bueno, buenas noches, perdón. ¿Cómo le Bueno, va? sí. Acostumbrado a la radio. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Bien? estás? Bien, muy bien. No, la pregunta es muy sencilla. ¿Son suficientes hasta ahora las medidas? ¿Tienen que ser más restrictivas? Porque uno va avanzando con algunos informes científicos o revistas especializadas y hablan de que tal vez 1,5 metros sea muy poco. ¿Mm? No sé si me entiende. Sí, sí. En principio me parece que lo más importante es cómo conservamos y cómo reforzamos esta necesidad de los cambios de hábitos. Porque digo, para nuestros países latinos, el tema del saludo, el tema del contacto, el tema de la distancia, es muy difícil de conservar, a diferencia de lo que pueden ser otros países. Yo escuchaba y permanentemente cuando uno escucha informes, veía, bueno, cómo a Dinamarca no le resulta difícil el distanciamiento social porque solo se prohibió el darse la mano. Entonces, en principio nosotros lo que tenemos como en contra es un gran vínculo afectuoso entre personas que hay que cambiarlo porque uno a donde llega, a donde va, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, tiene esta tendencia a tocarse y acercarse permanentemente. Entonces creo que la posibilidad de contagio por el modo de transmisión del virus depende del contagio interpersonal con la cara, ingresando por conjuntivas, por nariz o por boca. Entonces, todo lo que podamos interponer entre una persona y otra, sea un vidrio, o sea un acrílico, o sea las máscaras faciales en el caso del personal de salud, o algunos lugares, digamos, de negocios o empresas que trabajan con esto, ayudan, aunque la distancia, por determinadas condiciones, no se mantenga, porque lo que necesitamos es interponer un elemento que separe la posibilidad de contagio y más a la luz de que últimamente cada vez más se insiste en las formas asintomáticas o poco sintomáticas y una categoría especial que son aquellos individuos que llamamos presintomáticos, que están hoy sin síntomas y que mañana probablemente comiencen con síntomas. Ahora, Andrea, una pregunta, porque se vienen tiempos fríos, ¿no? Es decir, y obviamente esto significa el encierro, lugares cerrados, es decir, ¿puede haber mayor transmisibilidad a pesar de las medidas de seguridad del virus a partir de ese encierro, de ese encerramiento por una cuestión de temperaturas? ¿Mm? Sí, claro, justamente más allá de toda la discusión con respecto a si el virus iba a llegar en el verano o no a los países que tenían climas cálidos, todavía yo creo que tenemos una protección y que esta protección depende de los lugares del país en el que nos encontremos. Seguramente los lugares que tienen temperaturas más cálidas, con posibilidad de ventilar y abrir los espacios domiciliarios y estar quizá en un patio, tienen menos riesgo que cuando comiencen las temperaturas frías y nosotros tengamos el hacinamiento. El cierre de los espacios físicos, el acondicionarlos digamos, con estufas, o en el caso de la población más vulnerable, el uso de los braseros, el uso de la leña, los espacios pequeños y las condiciones de vivienda que no son las adecuadas para estar mucho tiempo adentro, sin duda van a agravar la situación de contagio porque todos los inviernos también condicionan una mayor incidencia de infecciones respiratorias para niños, adultos y adultos mayores. Entonces, nuestra gran desventaja en este tiempo de un veranito o de un otoño bastante más cálido, se va a complicar en la medida que comiencen las temperaturas frías. Ojalá no sea un invierno muy crudo, porque vamos a estar más cercas, más encerrados y con ambientes más calefaccionados que resecan más la vía aérea, ni que hablar con el hábito de fumar o el monóxido, por ejemplo, de los braseros o de la leña, que lastiman la vía aérea y seguramente van a ser condicionantes de mayor riesgo de transmisión. Andrea, y volviendo al tema de apertura, ¿qué evaluación hace usted, ¿no?, de esta incorporación de más actividades, de gente que están excepcionadas, que sale? ¿Coincide en esto de que esta semana, que debería ser la última, al menos hasta lo que hoy conocemos de confinamiento,
¿Es una semana clave para ver qué pasa con más gente en la calle? Todavía no creo que con la salida, yo sería muy cauta y sigo siendo muy cauta con cómo abrir y a quiénes abrir. Entiendo perfectamente lo que implica desde el punto de vista económico y la situación crítica de muchos lugares. Pero digo, mi consejo y por lo menos lo que estoy colaborando es en trabajar con planes de protocolos para poder abrir determinados espacios. Necesitamos protocolizar mucho el camino de un trabajador hacia un determinado lugar, pensar en turnos rotativos, en cantidad de gente a días alternos o a semanas alternas, pensar que no pueden compartir en el espacio físico ni viromes, ni escritorios, ni elementos. Digo, es bastante difícil hasta que uno no lo tiene protocolizado la apertura. Nosotros estamos en un momento de una curva demasiado estable, sobre todo, por ejemplo, en Ciudad de Santa Fe, en donde no se han presentado casos en el último tiempo. Ha habido la semana pasada, fin de la semana pasada, un cambio en la definición de caso que incorpora cuadros subfebriles de 37,5 y otra sintomatología, con lo cual ingresando en un otoño y ingresando en un momento de diseminación viral, es probable que ingresen más personas a testeo y también tengamos quizá un incremento en la cantidad de casos. Entonces, entre el balance de la cantidad de casos que se presentan, el balance de la cantidad de gente que consulte, que se interne o incluso tenga una utilización de cama crítica y las aperturas que se han realizado, creo que ahí va a estar la clave para retroceder o poder avanzar. Yo creo que nosotros estamos muy ansiosos por abrir, estamos mirando también el exterior, como países como Alemania, como España, como Dinamarca, que han abierto, como la propia China y Japón, pero ellos están en otro escenario, en un escenario donde ya ha pasado el mayor número de casos y donde están al revés que nosotros, saliendo de un invierno para entrar en una primavera. O sea que no son comparables a la situación nuestra. Nosotros tendríamos que estar viendo nuestra situación comparada con los países de Latinoamérica como China, Perú, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, que estamos con otra situación en el hemisferio sur, y me parece que hay que ser muy cauto. Entiendo que hay que encontrar el mecanismo para poder reactivar algunas áreas por la situación económica, pero hay que ser muy precavido, con un protocolo, trabajando fuertemente con las empresas, tratando de trabajar con grupos más pequeños en los espacios físicos y alternando estos turnos. Esto lo marco porque si yo voy a un trabajo y me enfermo, si estamos 20 en el lugar, son 20 personas que probablemente haya que poner en distanciamiento social si en el espacio físico no reuní las condiciones que tengo que hacer. Mientras que si vamos día 5 o día 10, con bastante espacio entre nosotros, la posibilidad de contagio va a ser muchísimo menor. Andrea, por último, porque esto lo deslizó el presidente de la Nación en el fin de semana, también se está elaborando por parte de la provincia una suerte de diagnóstico. ¿Está de acuerdo de flexibilizar el tema en determinadas localidades donde no circule el virus? Digo, esto no puede acarrear el problema de traslado de aquellas localidades colindantes que lo tengan y que haya una movilización de gente por un lado. Y desde el punto de vista social, alguna reacción xenófoba de algunas localidades que no quieren que entre gente de otros lugares. Es decir, si a usted el gobernador, el presidente le consulta sobre la apertura de determinados lugares donde no está el virus, ¿qué le recomendaría? Sí, está muy complicado esta situación porque digo, por un lado en la provincia nuestra de Santa Fe hay localidades que no han tenido ningún caso, hay localidades que todavía han tenido solamente el escenario viajeros. Estos escenarios, cuando se han presentado con escenario viajeros, han generado un repudio muy importante de parte, en algunos casos, de la comunidad. Claro. Digo, la persona que se enfermó sintió que era culpable de haber llevado la enfermedad a una localidad. Me parece que esto hay que trabajarlo fuertemente porque cada uno de nosotros estamos en condiciones de enfermarnos igual que otros. Y la persona que enferma no lo hace por maldad, no lo hace a propósito, no lo hace adrede, sino que la persona quizá que viajó, juntó el dinero para viajar, tenía parientes afuera, digamos, no importa la condición por la cual la persona viajó, sino que me parece que estigmatizar al que enfermó como que es el culpable de involucrar a toda la población es riesgoso. Y con respecto al aislamiento de cada una de estas localidades,
estamos viendo algunas situaciones complejas que también desde la gestión la han revisado, porque en algunos casos el hecho de no tener casos condiciona que la localidad quiera poner en cuarentena al que viene, por ejemplo, de Rosario, donde hay circulación, o al que viene de Buenos Aires, donde hay circulación comunitaria, manteniéndolo 14 días en aislamiento con imposibilidad de trabajar o de circular si es un transportista. Me parece que lo que hay que lograr es encontrar este protocolo que explique que yo debo reportar si he tenido síntomas o si en mi familia hay síntomas, pero debo tener libre ingreso, y tampoco esto de autoaislarnos en estas localidades sin que tengamos la posibilidad de ingresar, por ejemplo, alguna persona que tenga un familiar adulto mayor y que a lo mejor necesite ir a visitarlo. Está como vedado la posibilidad de que un extranjero, en el buen sentido, por fuera de la localidad ingrese, pensando que esa persona puede traer el virus en sí y generar una cuestión de rechazo en la comunidad. Así que me parece que es muy difícil este balance. Por otro lado, las localidades que abran y que se quieran mantener aisladas tienen que tener una autonomía, digamos, comercial, una autonomía económica, una autonomía social que no es tan sencillo de tener, y me parece que hay que tomarlo con mucha calma, con mucho reparo, y esto ya no es un sálvese quien pueda en cada localidad, sino que tiene que ser un vínculo solidario de trabajar con los mismos protocolos y normativas para poder salir adelante juntos. Me parece que esto hay que analizarlo bien, vuelvo a marcar, se tiene que trabajar con protocolos, tenemos que tener claridad en los mensajes, y ninguna localidad se debe cortar sola generando un protocolo de exclusión de aquellos que no son de la localidad, de un cierre de una frontera, de una desinfección permanente de aquel que ingresa pensando que ese es el único que puede tener el virus, porque está demostrado que en muchos casos, y seguramente en las próximas semanas, cuando se puedan hacer algunos estudios de circulación comunitaria, cada lugar podrá determinar si existen personas que han tenido la enfermedad, que no han presentado síntomas, que no encontramos de quién se contagiaron y que quizá circule en la comunidad el virus. Entonces me parece que hay que tener mucha calma, ser muy cauto, evitar todo aquello que significa la discriminación de la cual no se vuelve. Yo creo que vamos a poder salir de la pandemia, pero si discriminamos, si nos enfrentamos entre ciudadanos, creo que esto no tiene después retorno. Gracias, doctor Uboldi, muy amable, muy gentil por atendernos. No, un saludo enorme para todos.